Bienvenidos a la retrospectiva de Gamera. La vez anterior hablamos de Gamera 2, el ataque de Legion, y aunque no fue tan buena como Gamera Guardián del Universo, todavía fue una buena película a su propia manera. Todavía tuvimos unas muy buenas escenas con los monstruos, incluso tuvimos un par de personajes que de hecho eran decentes, y una historia que sí se había visto muchas veces, pero que al menos todavía tenía su encanto. Y vaya, en cuanto a los visuales y los efectos especiales, al menos en ese par de detalles, esa película fue superior a Guardián del Universo. Y pensarías que con dos muy bien recibidas películas de Gamera, inmediatamente se pondrían a trabajar en la siguiente película. Pero de hecho se tomaron 3 años para hacer la siguiente. Vaya que el director Shunsuke Kaneko de verdad quería contar algo especial con esta. Pero bueno, ahí en el año 1999, el mundo tuvo la película Gamera 3, La venganza de Iris, la cual terminaría siendo la última película de la serie Heisei de Gamera. Y bueno, ¿cómo fue que terminaron las cosas en esta muy aclamada serie de películas? Vamos a averiguarlo. Y en Gamera 3, La venganza de Iris, tenemos a esta niña, la cual se llama Ayana Hirasaka, la cual perdió a sus padres en el año 1995, así como su mascota, un gato llamado Iris, durante la pelea que tuvo Gamera contra el Super Gyaos al final de Guardián del Universo. Así es, Gamera de hecho fue responsable de la muerte de unos cuantos humanos. Por supuesto fue todo accidental, pero aún así pasó. Desde entonces Ayana ha tenido mucho odio hacia Gamera. Y bueno, eventualmente encuentra a esta criatura que está en una cueva y que está en un huevo. Eventualmente sale de ahí, por supuesto, y de hecho se encariña con esta criatura y empieza a criarla. Porque al parecer Ayana y esta criatura tienen algo en común, un profundo odio hacia Gamera. Ayana llama a esta pequeña criatura como Iris en honor a su gato, por supuesto, y quiere criar a esta criatura para que se convierta en un monstruo y de esa manera pueda usarlo para destruir a Gamera. Y bueno, en el resto del mundo están saliendo un montón de Hyper Gyaos por aquí y por allá, haciendo de todo más complicado y más peligroso. Sí, al parecer esto es consecuencia de lo que pasó al final de la película anterior, el ataque de Legion, porque sí, al final de la película anterior tuvimos a Gamera usando esta especie de super láser lleno de energía para destruir a la reina Legion. Y bueno, al parecer esa energía de hecho era la energía de la Tierra conocida como la mana, o simplemente mana. Y usar tanta energía del planeta al parecer debilitó las defensas de la Tierra y por lo tanto están saliendo estos Hyper Gyaos por todos lados. Y bueno, Gamera está haciendo su mejor esfuerzo para deshacerse de estas criaturas, pero también eso resulta en la muerte de muchísimas personas, no solo por parte de los Hyper Gyaos, sino que también por parte de Gamera al tratar de destruir a estos Gyaos. Lo cual lleva a que la humanidad oficialmente nombre a Gamera como uno de sus enemigos. Y tendremos a este grupo de personajes, los cuales son de hecho de películas anteriores de Gamera en la era Heisei, para esencialmente investigar por qué está pasando todo esto y por qué parece ser que a Gamera no le interesa ya la humanidad. Gamera 3, La venganza de Iris, definitivamente no es como ninguna otra película que hemos tenido en la franquicia, vaya, no es como nada que vamos a tener de lo que sigue después de esta película en la franquicia de Gamera. Esta es una película muchísimo más oscura, tiene muchísima más temática, vaya, se centra muchísimo más en contar una historia, al punto de que a veces se le olvida hacer una película de monstruos. Y vaya, es tan diferente a las otras películas de la franquicia que usualmente sí nos centramos en personajes a los que les agrada Gamera, o incluso en la era Showa nos centrábamos en niños que esencialmente eran fanáticos de Gamera porque entendían que él era un monstruo heroico. En esta película tenemos a una niña que absolutamente odia a Gamera, eso de por sí ya es muy diferente, y sí esencialmente termina criando al monstruo que es el antagonista del filme. Pero eso no es lo único, incluso en cómo la película interpreta al personaje de Gamera es como si fuera un personaje un tanto más antiheroico o un antihéroe, o como si tuviera cierta ambivalencia hacia el bien o el mal. El monstruo de Gamera simplemente es una criatura que quiere defender al planeta, y si eso involucra matar a unos cuantos humanos como daño colateral, eso es exactamente lo que va a hacer. Así es Gamera, vaya que lo representan de una manera un tanto oscura en la película. Tan oscura que incluso su diseño lo refleja, miren eso, es el diseño más edgy que este monstruo ha tenido. Guardián de la Galaxia, este es un aspecto más para el Guardián del Infierno o algo así. En serio, usualmente hablo de los diseños de monstruos más adelante en estos videos, pero aquí debo mencionarlo porque miren esto. Este diseño es bastante bueno, por supuesto, pero pensarías que es más bien una versión malvada de Gamera y no el monstruo de verdad en sí. Ya saben cómo en la franquicia de Sonic tenemos a Sonic y a Shadow. Bueno, aquí pensarías que esta es la versión Shadow de Gamera, pero no, resulta ser el mismísimo Gamera.
Y la película vaya que le gusta mucho sus temáticas, al punto de que mucho de la historia es de desarrollar estas temáticas, más específicamente la de estos seres vivos que buscan cómo tratar de entenderse, y también como los que no se entienden, bueno, todo eso lleva a muchísimas consecuencias. Tenemos a Ayana, por supuesto, esencialmente el personaje principal de este filme y de esta historia. Ella definitivamente no entiende a Gamera y por lo tanto quiere destruirlo. Y bueno, también tenemos a la humanidad, que se puede decir que es como una especie de personaje también en esta historia, por lo tanto la humanidad también quiere destruir a Gamera, pero por supuesto esto es una mala idea, porque si la humanidad destruye a Gamera, bueno, esencialmente se está destruyendo a sí misma, porque sin Gamera los Hyper-Giaos van a destruir a toda la humanidad y con eso se va a ir también todo el planeta. Los Hyper-Giaos no son para nada buenos para el clima de la Tierra o el medio ambiente. Y tenemos los personajes que vienen de las otras películas anteriores de la era Heisei de Gamera, y ellos definitivamente entienden a Gamera, por lo tanto su misión en esta película es esencialmente buscar la verdad. ¿Por qué Gamera está actuando de esta manera? ¿Por qué están saliendo todos estos Hyper-Giaos? Y si hay una solución a todo esto, bueno, ¿cuál sería esa solución? Y esto también lleva al personaje de Ayane a momentos bastante oscuros, como por supuesto criar a este monstruo antagonista, el cual lentamente se está haciendo más y más poderoso, al punto de que al parecer llega a absorber a Ayane de manera temporal en cierta parte de la película, y Ayana no se dará cuenta hasta más adelante de que, bueno, el monstruo Iris terminó matando a muchas personas inocentes, incluyendo a la familia que todavía le quedaba a Ayana y a su hermano menor. Por lo tanto, ella es indirectamente responsable de estas muertes también, lo cual la pone en una posición muy similar a Gamera en este filme. Habrá llevado a la muerte de muchas personas, pero fue de manera accidental. Y mucho de esto, por supuesto, se va a centrar meramente en los personajes. No veremos tanto a los monstruos, ni siquiera a Iris, e incluso menos a Gamera. Y debido a que esta es una manera muy única de hacer una película de Gamera, eso ha llevado a que muchos nombren a esta película como una de las mejores de toda la franquicia, si no es que la mejor película de toda la franquicia. Y no solo para ahí, también muchos lo llaman una de las mejores películas del cine kaiju en general. Y bueno, definitivamente tiene muchos de los más grandiosos momentos que se han visto en algunas de estas películas. Y por supuesto, el hecho de que quiere contar esta historia de esta manera tan diferente, sí, eso es muy especial y por lo tanto puedo ver por qué muchos pensarían eso de esta película. Y sí, es un muy buen producto, es una buena historia y es bastante única en cuanto a la franquicia de Gamera, pero al mismo tiempo no la llamaría la mejor película de toda la franquicia. Es una de las mejores, pero también siento que tiene ciertas fallas que no le permiten llegar a ese lugar tan alto. Primero que nada, sí, no hay tanto de los monstruos en este filme, al punto de que solo hay como unas 3 secuencias de acción que tienen que ver con los monstruos, y Gamera de por sí no sale tanto en el filme, solo sale como en un par de escenas, y quizás en un par de visiones que son más visiones de pesadilla, o sea que realmente no suceden, pero sí, eso es todo lo que veremos a este monstruo. Y luego está el hecho de que Ayana es un buen personaje, de verdad está muy bien escrito, muy bien ejecutado, es bueno que ella sea la protagonista de la película, porque es un personaje completo. El único personaje completo de este filme. Desafortunadamente todos los demás alrededor de ella quedan bastante cortos. Hay ciertos personajes que se supone deben estar relacionados con ella, como por ejemplo este chico que al parecer también es parte de una especie de tradición donde son guerreros espirituales o algo así. Es esencialmente una excusa para que este niño tenga esta arma que eventualmente va a usar contra Iris durante el final de la película, y ese es el único propósito por el que está este personaje aquí. Más allá de eso, no se siente como un personaje, se siente más como esta pieza de ajedrez que solo va a hacer un solo movimiento en todo el juego y después será desechado completamente. Está ahí para un momento increíblemente específico y eso es todo lo que tenemos de este personaje. Otros, como el resto de la familia que le queda a Ayana y su hermano menor, son meramente ahí para que te recuerden que Ayana todavía tiene personas a las que le podría importar, pero ella las está ignorando. Y esencialmente eso es todo, ese es todo el rol de estos personajes. Y sí, desafortunadamente también los personajes que vienen de las películas anteriores no llegan a ser mucho, más específicamente porque su participación es bastante vacía. La película anterior, Gamera 2, El ataque de Legion, hizo un muy buen trabajo al no solo tener personajes decentes como los personajes principales, sino que hacer que estos personajes de verdad se sintiera que estaban participando en la historia. A veces tomarían ciertas decisiones que también tendría mucho que ver con lo que van a hacer los monstruos o lo que van a poder o no poder hacer más adelante. Pero en esta tercera película esencialmente tenemos a los personajes meramente para recopilar información para que se la den a otros personajes, y de esa manera la audiencia puede saber esta información, y realmente eso es todo.
Tenemos a Mayumi Nagamine, la cual fue la protagonista de la película de Gamera, Guardián del Universo, y bueno, al menos tiene aquí un poco más de personalidad, pero una vez más está aquí simplemente para obtener información para que se la dé a otros personajes. También tenemos a este personaje que en las películas anteriores era para comedia, un personaje llamado simplemente Osako. El chiste con este personaje en las películas anteriores es que no importa a dónde se vaya o en qué trabajaba, siempre terminaba encontrándose con los monstruos, lo cual por supuesto lo asustaba bastante. Pero en esta tercera película, este elemento de comedia es reinterpretado como un trauma genuino para este personaje, del cual por supuesto debe salir, debe afrontar este trauma para que, bueno, pueda simplemente seguir viviendo. Y por eso se une a los otros personajes en su búsqueda de la verdad para saber exactamente por qué está pasando esta rara situación con los monstruos. Pero una vez más eso significa que su personaje simplemente está ahí para obtener información y dársela a otros personajes. Y luego tenemos a Asagi Kusanagi, la cual ha estado en las otras dos películas de Gamera también, y aquí vemos que este personaje de hecho ya es una adulta, ya no es una niña, y curiosamente ya no puede comunicarse con Gamera. De esa manera se puede interpretar de quizás ya no puede comunicarse con él porque ya es adulta, ya no tiene esa inocencia para poder comunicarse con él, o una vez más es resultado de que Gamera se ha desconectado de la humanidad por completo en este filme. Pero si al menos ella tiene un poco más de participación en comparación a las películas anteriores, pero una vez más información, simple y sencillamente información. Esos son todos nuestros personajes en este filme, que no sea Ayana al menos. Todos los demás personajes esencialmente están ahí para ser dispensadores de información, de una manera un tanto vacía, y por lo tanto eso llega a afectar también la historia. La historia cuando se trata meramente de los monstruos y Ayana es bastante buena, pero cuando también involucramos a estos personajes que están ahí simplemente para hacer información.com, bueno, sí, la historia no se siente tan increíble cuando se trata de ellos. Son personajes decentes, pero también se sienten un tanto vacíos porque están aquí simplemente para hablar y hablar y hablarles a otros personajes. Pero incluso en las cosas de los monstruos tenemos unos cuantos problemas, como por ejemplo el hecho de que no hay tantas cosas de monstruos, y tenemos cosas increíbles y también cosas que llegan a ser un poco decepcionantes. Primero que nada, sí, la caracterización de Gamera es bastante controversial en este filme porque se puede ver de una manera bastante villanesca, es casi como si fuera el malvado de la película, cuando en realidad solo está como en un área gris, se puede decir. No es como si Gamera estuviera a propósito buscando humanos simplemente para matarlos, no, simplemente termina matando humanos como consecuencia de que está peleando contra otros monstruos. Los humanos muertos terminan siendo daño colateral. Vaya, hay un momento en este filme que incluso te hace cuestionar si a Gamera siquiera le importan los niños ya en este filme. Porque sí tenemos una escena donde se está enfrentando con los Gyaos en el distrito de Shibuya, y vemos a este niño que está muy cerca de Gamera. Gamera parece no prestarle atención al niño, pero aún así logra salvarlo meramente por accidente. Y el niño hasta está muy traumatizado gritando de que Gamera me salvó, como si estuviera tratando de convencerse de que de hecho le importaba el monstruo. Y por supuesto, depende de cada quien interpretar ese momento, puede ser que Gamera sí estaba defendiendo a este niño, o puede ser que eso haya pasado meramente por accidente. Pero para mí realmente no es un problema. El hecho de que Gamera sea tan diferente se justifica por la clase de historia que está contando en esta película el director Shunsuke Kaneko, el cual también escribió el guión de este filme. Después de todo ya habían hablado de esto en las películas anteriores, ya habían advertido de que si la humanidad seguía cometiendo los mismos errores y se ponía peor y peor, bueno, que Gamera ya no iba a ser su aliado. Y efectivamente, aquí está, Gamera ya no le interesa a la humanidad, no es que sea nuestro enemigo, sino que más bien simple y sencillamente no le importamos. Y luego tenemos a Iris. Iris es un monstruo excelente para ser el antagonista de una historia como esta. Se dice que también este monstruo está saliendo como resultado de un plan de los Gyaos o algo así, o de esta antigua civilización que estaba haciendo estos monstruos. Y con eso puedes determinar, ok, quizás este monstruo siempre iba a ser un monstruo malvado, solo necesitaba de alguien como Ayana para que, bueno, pudiera prepararse de esa manera. O también se puede interpretar que quizás hubiera sido un monstruo benigno, es solo que Ayana simplemente lo crió con mucho odio hacia Gamera, y por eso este monstruo resultó en algo tan increíblemente horrible. Esa última es al menos mi interpretación de esta criatura. Sí pudo haber sido una buena criatura, quizás una criatura heroica, pero desafortunadamente Ayana no tuvo nada más que odio para criar a esta pequeña criatura. Y eventualmente crece para ser esta bestia del apocalipsis que sí tiene un diseño que, eso es increíblemente anime y me agrada.
Aunque sí termina con el mismo problema que tuvo la reina Legion en la película anterior, el diseño llega a ser un tanto muy complicado al punto de que la coreografía que pueden hacer con este monstruo es bastante limitada. Pero bueno, al menos en cuanto a la caracterización de los monstruos estamos perfectamente bien. Lo que es decepcionante son las escenas que de hecho tienen que ver con estos monstruos. Y eso que empezamos de una manera increíble. La primera escena verdadera que tenemos con los monstruos aquí es cuando Gamera está enfrentándose a varios Hyper Gyaos en el distrito de Shibuya. Esta escena es legítimamente una de las mejores de toda la franquicia. Vaya, puede ser mi escena favorita de toda esta serie de filmes. Muchos, estoy seguro, han visto la película de Godzilla Minus One y recordarán esa escena donde Godzilla estaba destruyendo la ciudad de Ginza, y cómo esa escena era entretenida y espectacular, pero también era una escena de horror. Te hacía sentir la desesperación y el horror de las personas que estaban tratando de huir de todo ese desastre que estaba haciendo Godzilla. Podías ver cómo muchos morían y cómo muchos no lograban sobrevivir para nada, a pesar de que se esforzaban lo más que podían. Sí, una escena que combinaba espectáculo con horror de una increíble manera. Bueno, adivinen que esa escena de hecho tuvo una inspiración, y esa inspiración fue esta escena de Gamera 3, así como lo dijo el director Takashi Hamasaki. Dijo que esta escena fue su inspiración para hacer su escena de la película de Godzilla Minus One. Y es porque sí, todos esos elementos que describí lo vemos en esta escena, y por supuesto se ve increíble, así como toda la película. Es otra película de Gamera dirigida por Shunsuke Kaneko que se ve impresionante y con unos efectos especiales que, wow, de verdad uno no se espera lo increíble que se verán, y ahí está. Es una increíble experiencia visual definitivamente. La música funciona, el trabajo de edición es muy bueno, los efectos son increíbles también, Gamera se ve impresionante, la coreografía es lo suficientemente buena, y si llegas a sentir el horror y el espectáculo de la situación al mismo tiempo. Es una muy buena fusión de estos elementos. Legítimamente de las mejores escenas de toda la franquicia. Y me hace recordar a las primeras dos películas, ya saben, donde Gamera todavía era una especie de villano y todavía podíamos verlo hacer cierta destrucción. Pero después de eso, las otras dos escenas de monstruos que quedan en toda la película realmente no son tan impresionantes y no están hechas de una manera tan detallada como en esta. Tenemos esta escena de Iris enfrentándose a la militar de Japón, realmente no es nada especial, y el trabajo de edición es un tanto flojo. Una toma de Iris, una toma de los soldados, otra toma de Iris, otra toma de los soldados, casi eso es toda la escena, y de por sí tampoco dura tanto. La película no tenía un presupuesto increíblemente alto, pero vaya que se gastaban muy bien el dinero en escenas como la escena de Shibuya, lo cual quizás no haya dejado tanto presupuesto o tiempo para las otras escenas de monstruo. Y por supuesto tenemos la pelea final entre Gamera y Iris, la cual se divide en dos partes. Primero se enfrentan en lo que están en el aire, llena de efectos de computadora que realmente no le ayudan nada a la película, son efectos que distraen, pero eventualmente aterrizan en la ciudad de Kioto y realmente no mucho sucede en el resto de la pelea. Estoy seguro de que Gamera y Iris en total hacen solo como 4 movimientos en toda esta pelea, y después alcanzamos un punto donde sucede un montón de drama con los personajes, y de ahí ya solo queda como 1 minuto para que la pelea termine. Y sí, tendremos unos visuales bastante buenos, unos efectos increíbles y unas tomas que se ven satisfactorias, pero al mismo tiempo realmente casi nada está pasando en esta escena final con los monstruos. Y la mayoría del enfoque de la escena realmente está en los humanos tratando de huir de esto, y no tanto la destrucción de los monstruos en sí. Es bastante extraño que esta pelea final sea tan decepcionante, porque las dos películas anteriores hicieron un muy buen trabajo en tener una muy satisfactoria y muy presente pelea final, mientras que aquí parece que quieren ignorar la pelea lo más posible. Y una posible explicación es el hecho de que, bueno, la pelea final sucede en la ciudad de Kioto, y al parecer hay muchos lugares que se consideran sagrados en la ciudad de Kioto, por lo tanto si los destruyes, aunque sea de manera ficticia en una película, eso podría llegar a ser muy ofensivo para los que viven en la ciudad y para todo Japón en general, porque sí consideran muchos de estos lugares como lugares muy importantes para ellos. Por lo tanto, el director Shunsuke Kaneko estaba limitado en qué tantas cosas podrían destruir Gamera y Iris en esta pelea final, como para no ofender a la gente de Kioto o a la gente de Japón. Y si ese era el caso, honestamente debieron mover la pelea final a otra ciudad que se permitiera ser destruida, aunque sea de manera ficticia. Pero bueno, sí, quizás eso explica por qué hay tan poca coreografía, tan pocos movimientos, tan poco contenido en esta pelea final. Pero al menos cómo termina la pelea sí es un tanto dramático y climático. Tenemos a Iris absorbiendo a Ayana, pero luego Gamera despierta, había sido noqueado o algo así, y literalmente va hacia las entrañas de Iris para arrancarle a Ayane de adentro.
y luego la mano de Gamera es atravesada, él mismo se corta su propio brazo, ouch, eso sí que es bastante metal, y luego llega a absorber unas llamas que le lanza Iris y termina convirtiéndose en este puño de fuego que usa para atacar a Iris y destruirlo de esa manera. Ok, eso sí es bastante anime, bastante confuso, pero también bastante anime. Y desafortunadamente no puedo llamarlo un Shoryuken, porque bueno, Gamera realmente solo usa el puño de esta manera, no lo hace como en un uppercut o algo así. Pero al menos el final de la película sí es bastante único y bastante memorable también, porque tenemos esencialmente a la humanidad, o en este caso la militar de Japón, diciendo, ¿saben qué? Gamera no es nuestro enemigo, pero lo que sí sabemos es que vienen un montón de Hyper Gyaos a punto de invadir la ciudad de Kioto. Y bueno, Gamera se va afuera para tratar de detener esta invasión él solo, pero la militar decide, ok, vamos a ayudar a Gamera en este momento. ¿Acaso esto logrará reparar la relación de la humanidad y Gamera? Bueno, no lo sabemos, la película termina antes de que empiece el ataque. Vemos a un Gamera que está volteando hacia los cielos oscuros, hace un rugido masivo en la ciudad medio destruida de Kioto. Eso sí es un increíble final abierto, al menos diré eso. Entonces sí, estas escenas de los monstruos llegan a ser un poco decepcionantes. Y eso que habíamos empezado de una muy buena manera con la escena que sucedía en Shibuya. Eso es legítimamente de lo mejor que nos ha dado esta franquicia. Pero saben un detalle que definitivamente no es decepcionante. La música de Kogo Tani, estoy seguro ya muchos esperaban que dijera eso, pero sí, una vez más, un increíble trabajo. Y esta es la última vez que este compositor ha trabajado para un proyecto de Gamera. Curiosamente tenemos temas como de película de horror, pero que solo salen cuando está Gamera, y luego tenemos temas muy emocionales que podrían quedar para los héroes de la película, pero en su lugar son los temas del monstruo de Iris, qué interesante elección, y un montón de música que queda muy bien para las escenas de acción, así que sí, al menos todavía la película suena bastante bien. Gamera 3, La venganza de Iris, es el tipo de película que puede destruir una franquicia o que le puede ganar muchos nuevos fans. En general la película fue muy bien recibida en su época, pero desafortunadamente eso no se reflejó para nada en la taquilla. A la película le fue muy mal en términos de dinero, lo cual resultó en que una posiblemente cuarta película e incluso una quinta hayan sido canceladas, y el director Shunsuke Kaneko, así como el director de efectos especiales Shinji Iguchi, no serían llamados para hacer otra película de Gamera. Y esa fue la razón por la que ya no tuvimos más películas de la era Heisei de Gamera, o al menos no tuvimos ninguna otra película que continuara específicamente esta serie de historias hechas por Shunsuke Kaneko. Sí, es una película que tiene sus problemas, una vez más es por eso que no es mi película preferida de la franquicia, pero sí es de las mejores, eso no se puede negar. Está tan bien hecha y de manera bastante única y que en su mayoría funciona, que sí, obviamente va a sobresalir sobre muchas de las otras películas anteriores. Personalmente mi película preferida de esta época todavía es Gamera, Guardián del Universo, seguido por la segunda película, y sí, al último tendremos esta tercera, pero honestamente las tres películas son increíbles, posiblemente los mejores productos de la franquicia. Pero eso no significa que lo que queda de esta franquicia no sea bueno. Oh no, todavía tenemos muchas cosas de las cuales hablar, aunque solo quedan dos productos de hecho. Poco después de esto, la compañía de IA de hecho sería adquirida por otra compañía conocida como Kadokawa, los cuales son los dueños actuales de todas las propiedades que tienen que ver con Gamera, así como de todo lo que alguna vez fue de IA. Y su primer intento para hacer una nueva película de Gamera y empezar una nueva serie de filmes sería en el año 2006 con la película Gamera el Valiente, la primera y desafortunadamente también la última película de la serie Millennium de la franquicia. Después de todo lo especial que hizo la era Heisei, o que trató de hacer, ¿qué es exactamente lo que nos podría ofrecer un nuevo inicio de la franquicia? Algo totalmente fresco. Bueno, hablaremos de eso la próxima ocasión. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.